Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando aquí en Break, la noticia, en donde nos está acompañando la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la doctora Namiko Matsumoto Benítez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Namiko, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Al contrario, Ángeles, yo la verdad muy contenta de que me hayan invitado y con mucho gusto aquí participando y por supuesto, em, pues dispuesta a los cuestionamientos que quieras hacer con relación a mi función, ¿eh? Claro, De por lo demás no supuesto. hablemos. Bueno, pero podemos hablar de algunas otras cosas y ya lo iremos viendo a lo largo de esta entrevista. Namiko, preguntarte, digo, de entrada, han sido tiempos difíciles los últimos años en Veracruz, te ha tocado enfrentar eh, con estas tres administraciones y los problemas, pregunto, siguen siendo los mismos. ¿Cómo está Veracruz en materia de derechos humanos? Un panorama general en el que obviamente no te lleve todo el recorrido por la historia de Veracruz, ¿no? Sí, pues mira, me parece que en materia de derechos humanos indudablemente ha habido avances. Eso no lo puedo negar. Ha habido avances. Hoy existen leyes especiales generadas a través de los distintos gobiernos, particularmente de este último gobierno, que atienden problemáticas muy particulares que evidentemente eran pues una situación difícil en el estado de Veracruz. Me refiero, por ejemplo, al tema de las personas desaparecidas, ¿no? No se contaba con un marco normativo adecuado, idóneo, que sancionara la desaparición forzada, por ejemplo, eh, tampoco la cometida por particulares. En fin, me parece que se ha avanzado en varios sentidos. Por un lado, generando un marco legal que responde a la situación que se está viviendo. No puedo decir que se estaba viviendo porque continúa habiendo desapariciones. También, por otro lado, se crearon una serie de dependencias, de instituciones encargadas de atender a las víctimas de delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que si bien algunas ya existían, por ejemplo, la Comisión de Víctimas, lo cierto es que existía en papel, pero era inoperante, ¿no? Entonces, se tomaron medidas para que la comisión de búsqueda respondiera al objetivo para el que fue creada. Hoy por hoy ya hay un fondo de ayuda y reparación para las víctimas, dotado de recursos. Está la comisión de búsqueda también, en el caso particular del tema de personas desaparecidas o no localizadas. Entonces, sí hay avances, por lo menos en el entramado institucional y legal, pero sigue habiendo retos. Y retos, me parece, que bastaría con una claridad, pues, del objetivo que se debe tener en estos procesos, de parte de los distintos actores que intervenimos. Bastaría con tener claridad que, independientemente que se trate, por ejemplo, de distintos poderes o de que se trate de órganos autónomos, la realidad es que si no enfrentamos esta situación de manera conjunta y coordinada, difícilmente las víctimas podrán percibir realmente un avance, ¿no? Entonces, te estoy hablando de que pues hay ahí esfuerzos, digamos, aislados desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que además, por su propia naturaleza, al ser un órgano eh, digamos, de naturaleza reactiva, nuestra participación se da cuando la vulneración de derechos Efectivamente. humanos ya ha Claro, ocurrido, ¿no? sí. Entonces tendríamos No de que, manera preventiva, que es... exacto, Ajá. digo, hay mecanismos preventivos que la ley te permite utilizar, pero son muy acotados porque esa no es la función sustancial de la comisión, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos, sino que hay otras dependencias que tienen a su cargo precisamente
la prevención de que ocurran tanto delitos como vulneración de derechos humanos. A nosotros nos toca atender cuando el hecho ha ocurrido, específicamente la vulneración de derechos humanos, en el caso de los delitos, la Fiscalía, y entonces, te decía, pues desde el ámbito de nuestra competencia, tratamos, por supuesto, de disminuir o aminorar los efectos que pueda tener una vulneración de derechos humanos, pero no podemos evitarla. Y el mecanismo para evitarla que nos da margen la ley, pues es un mecanismo muy acotado, pero que además lo hacemos lo hacemos permanentemente, que es la capacitación tanto a los servidores públicos como a la sociedad civil. Formamos promotores dentro del servicio público, promotores dentro de la sociedad civil, pensando en que un servidor público que tiene claridad de cuáles son sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos no va a cometerlos, y por otro lado una sociedad civil informada y participativa seguramente también tendrá herramientas para evitar que se consumen violaciones a derechos humanos. Y en esta parte, perdón, Námico, en esta parte de la formación de los servidores públicos, realmente, ¿qué es lo que está fallando? Porque A eso iba. la Secretaría de Seguridad Pública o la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, en general los fiscales, que es la parte donde la gente creo que siente la mayor vulneración de sus derechos humanos, es donde dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Porque sigue siendo, con base en la numeralia que quizá más adelante toquemos, del número de recomendaciones que emite el organismo a tu cargo contra la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, ahora los ayuntamientos, que siguen siendo las policías municipales, Exacto. O la Secretaría de Educación. En fin, ¿qué está fallando? A eso iba. Te decía que aunque es un mecanismo acotado y que la capacitación y digamos dentro de nuestra competencia es a lo único que podemos apostarle como un mecanismo de prevención, y que además lo hacemos de manera permanente, el hecho de que esto no se refleje en un resultado, porque esto tendría necesariamente que evitar la consumación de violaciones a derechos humanos, o por lo menos, ¿no? Eh, digamos, disminuirlas. Lo cierto es que lo que está fallando es que no se sanciona a los responsables. No se sanciona a los responsables, hay un alto índice de impunidad. Hace un rato escuchaba muy atentamente la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, y hablaba de 73, si no mal recuerdo, servidores públicos sancionados o con procesos en su órgano interno, exactamente, y yo pensaba que no se correspondían con el número de recomendaciones que se ha emitido a lo largo de este año, y además ¿Y qué son? pensaba, ahora iremos a la numeralia, pensaba también si son procedimientos abiertos en cuanto hay sanciones, por ejemplo. Entonces, me parece que sigue prevaleciendo la impunidad, y eso, por supuesto, que impide que se tenga resultados con la capacitación, porque al final del día un servidor público está consciente que está realizando algo que no debe hacer, pero si no recibe una sanción por esa acción u omisión que vulnera derechos humanos, pues seguramente lo No le va a hacer seguirá caso, no le va a hacer repitiendo, caso. exactamente, lo seguirá repitiendo porque simple y llanamente lo puede hacer y no pasa nada. Entonces, me parece que ese es el principal obstáculo que existe. Y la otra situación es esta resistencia que se ha venido generando en este año, porque hasta el año anterior no la había, sino ha sido a partir de este año, esa resistencia de las entidades recomendadas a aceptar las recomendaciones, ¿no? O sea, No se había presentado. eso no se había, digo esporádicamente, pero nosotros teníamos un promedio de más del 90% de aceptación de las recomendaciones, lo cual es pues bastante bueno, ¿no? El tema es que por alguna razón este año las autoridades inició la Fiscalía General del Estado rechazando las recomendaciones, que además es la autoridad más recomendada por la comisión. En todos estos años que yo he estado al frente de la comisión, la Fiscalía ha sido la entidad más recomendada,
empezó a rechazar recomendaciones y bueno, yo siempre digo que el mal ejemplo cunde, ¿no? Ok. Entonces es Entonces, lo que está pasando, ¿qué está está pasa viendo? ya otras autoridades empiezan también a rechazar recomendaciones con menos, digamos, rigor que la fiscalía, pero sí, ¿no? Digamos, Secretaría de Seguridad Pública acepta unas, dos, rechaza otra, en fin, ¿no? Pero definitivamente la Fiscalía General del Estado, salvo dos recomendaciones este año, em, ha rechazado todas las demás. Y mira, ese es un muy mal mensaje, porque al final del día, las recomendaciones, como tú sabes, no son vinculantes. Entonces, no hay un mecanismo coercitivo para hacer cumplir esas recomendaciones. Entonces, más bien se trata de un deber político y moral de las autoridades, ¿no? Si se está demostrando Que que hay un efectivamente hay una vulneración de derechos humanos, su deber político, porque es un servidor público, es un servicio público que está para servir precisamente, pues debería ser es aceptarlas. aceptarlas y un deber moral con las víctimas, porque detrás de cada recomendación hay víctimas, personas que su vida fue trastocada por un acto de Claro. autoridad. Entonces, si envías el mensaje de que no me importa, pues entonces digo, el futuro no es esperanzador, ¿no? Si esto continúa así. Y bueno, entonces en ese entendido, preguntarte, ¿cómo va a cerrar la comisión a tu cargo en materia de recomendaciones? Ahorita acabas de decir que la fiscalía sigue siendo el ente, bueno, es un organismo autónomo con mayor número de recomendaciones. ¿Cómo está? ¿Cómo vas a cerrar ya próxima, seguramente Sí, después de las comparecencias de los titulares, te tocará la comparecencia en el Congreso? sí, bueno, a los órganos autónomos nos corresponde comparecer en enero. Nosotros tenemos para emitir recomendaciones hasta el día 15 de diciembre, antes del periodo vacacional. Estimo que estaremos cerrando similar al año anterior, entre 90 y 100 recomendaciones, y esto está más ligado, el número de recomendaciones está más ligado a la capacidad real que tiene el organismo, porque como tú sabes, somos un, somos un organismo autónomo em, en materia de derechos humanos, de los que más solicitudes de intervención tienen a nivel nacional, ¿no? Nosotros cada año cerramos entre 9, 11,000, un año tuvimos 10,000, en otro año casi alcanzamos las 12,000 solicitudes de intervención. Este año cerraremos por ahí de entre 9,000, 9,500 solicitudes de intervención, que por fortuna, digo, podemos atender, no necesariamente a través de la queja, ¿no? Sino favoreciendo dar una respuesta Antes de llegar inmediata, a la exacto, queja. Ujú. antes de llegar a la queja. Pero la capacidad de nuestro organismo por los recursos tan limitados que tenemos, en promedio es entre 90 y 100 quejas. Y a pesar de eso, somos de los organismos públicos de derechos humanos que más recomendaciones tiene anuales. Digo, mis homólogos de otros estados en promedio andan en 35, 40 recomendaciones, ¿no? Y bueno, no es una competencia, lo que realmente quisiéramos es que no hubiera necesidad Claro. de emitir recomendaciones, pero también estoy clara que dada la cantidad de quejas que tenemos, lo ideal sería que tuviéramos una mayor capacidad para resolver más recomendaciones, pero eso se traduce Que en la necesitarías más necesidad recursos, ¿no? de tener mucho más personal. De hecho, con el número de solicitudes de intervención que hemos tenido todos estos años, al menos necesitaría 3 veces más del número de personal operativo que tenemos entre quienes visitadores que realizan las diligencias, los que integran y finalmente los que hacen el proyecto de recomendación. Entonces, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, policías municipales. Hablabas hace algún tiempo de la Secretaría de Educación, Sí, de la de Secretaría hecho, de Salud. sí, digamos, sin duda, eh, quien más, digamos, es señalada es la Fiscalía General del Estado, después los ayuntamientos, ahora la Secretaría de Educación de Veracruz,
después la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, Cefiplan, entre otras, ¿no? Pero en ese orden, en el O orden sea, que te la estoy Comisión de mencionando. Atención a Víctimas tiene recomendaciones. Tiene quejas. Bueno, Hay quejas quejas. en contra de la Comisión de Víctimas, Por efectivamente. la falta de Sí, debida por la falta atención. de una debida atención, exactamente. Am, Mira, también la verdad es que se trata de una entidad que, por supuesto, que también requiere de mucho más recursos. Digo, no estoy aquí para plantear las necesidades de la Comisión de Víctimas, pero sí hay que reconocer que dado el número de víctimas que hay en el estado de Veracruz, pues sí se requeriría mucho más personal, muchos más asesores jurídicos, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los múltiples o muchos servicios que presta la Comisión de Víctimas. Al final, creo que todo esto, siempre pienso, bueno, sí, esta es la realidad que vivimos en este momento y sí, efectivamente necesitamos más recursos, por ejemplo, víctimas, búsqueda o la Comisión de Derechos Humanos, pero creo que hay otras alternativas para realmente impactar en transformar la circunstancia que estamos viviendo. Y esa no es otra que un trabajo colaborativo y coordinado. ¿Me explico? Porque finalmente somos diversas dependencias las que abordamos o coincidimos en las temáticas que tienen que ver con las víctimas de delito, violación de derechos humanos, etcétera. Entonces me parece que si se entendiera que lo único que va a rendir frutos es que trabajemos coordinados, yo creo que tendríamos mayor posibilidad de ir transformando esta realidad. Pero ocurre que las dependencias a quienes recomendamos ven a la comisión como, ¿Enemigo? como enemigo, diría yo, ¿no? Como enemigo. Cuando yo digo, a ver, no somos enemigos, yo digo, hay titulares con los que lo más que comparto es el saludo, ¿no? Ni siquiera podría decir, ay, me cae mal o me Mal. cae No, bien es que o, aparte no tendría por qué ver con eso, ¿no? ¿no? Entonces, ni siquiera, vaya, lo único que compartimos es un espacio cuando hay un evento público, un saludo, por supuesto, si nos encontramos, pero no hay más allá, pues, de eso. Como que Entonces, pudieras tener tú una razón de tipo personal personal, como para poder hacer un señalamiento ni o al caso. una recomendación, ¿no? Exactamente. Entonces, cada recomendación va Oye, perfectamente entonces que no se lo sustentada y tomen motivada. personal los titulares de las dependencias, Exacto, ¿no? O que sea, más es un bien asunto institucional. siempre con quienes me dan la posibilidad de dialogar, porque hay titulares de secretarías con los que hay la posibilidad de dialogar, siempre les digo, miren, véanlo como una oportunidad de mejorar lo que nos estamos señalando ahí que está mal, ¿no? Claro. Y tómenlo como eso, como un área de oportunidad para ustedes, así asuman las recomendaciones y particularmente no desdeñen a las víctimas, porque no aceptar una recomendación en realidad es desdeñar a una víctima que ha padecido, Claro. ¿no? En algunas ocasiones lo inimaginable, porque para tener claridad de todo el camino tortuoso que pasan las víctimas, pues hay que sentarse con ellas y escucharlas, ¿no? Entonces, si tú no tienes idea de eso, ¿no? Muy probablemente no tengas empatía, pero más allá incluso de eso, ¿no? Ni siquiera se necesita tener una relación personal o ser empático para entender a una persona que tiene la calidad de víctima con todo lo que eso conlleva. Entonces, digo, hace falta trabajar mucho en ese sentido, empatizar, sensibilizar a las autoridades y si no, simplemente, porque es nuestro deber, ¿no? Claro. Olvídate, si no quieres entrar en terrenos de humanidad, Claro. pues Creo que entonces, sería una cuestión, creo que básica, sentir esa humanidad por el prójimo, ¿no? Creo que
nos pusiéramos tan solo un minuto en sus zapatos, creo que entenderíamos qué es lo que está pasando, lo que ha pasado y lo peor es todavía lo que les va a ocurrir, lo que les espera por no atender este tipo de situaciones. Namiko, finalmente te quiero preguntar algo. Cuando entró el actual gobernador, Sí, declaró una crisis humanitaria precisamente por el tema de las desapariciones. ¿Sigue viviendo Veracruz una crisis humanitaria por desaparición de personas? mira, lo que sí puedo afirmar es que las desapariciones siguen ocurriendo. Mira, la crisis humanitaria en realidad no es necesariamente por el número de personas desaparecidas, sino más bien por, digamos, todas las condiciones que rodeaban, ¿no?, la existencia de las desapariciones. Entonces, si tú me dices, ¿ha cambiado? Yo dije desde un Sí, principio, ha habido avances, pero no se puede hablar de que estamos frente a una circunstancia diferente. Es decir, sí se ha avanzado, pero evidentemente desapariciones siguen ocurriendo. No estaría tan clara como para decir hay una crisis humanitaria. Lo que sí tengo claridad es que si las autoridades no asumen el compromiso de que trabajemos de manera coordinada y colaborativa, difícilmente se va a ver un cambio sustancial. ¿Sí me explico? No podría yo ser mezquina y decir, no, no se ha hecho nada, todo sigue igual. No, sí se ha hecho, pero falta esa visión de abordaje integral de lo que está ocurriendo para que podamos ir viendo cambios sustanciales en este tema. muy bien. Lamico, pues muchísimas gracias por haber acompañado a este espacio de Break La Noticia. También a todas las personas que nos hicieron el favor de estar con nosotros, muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen toda la información a través de nuestro portal. Muchísimas gracias. Gracias, Lamico. Gracias, gracias. Gracias.